Bien. Vamos a estar trabajando con cuadriláteros. ¿Qué son cuadriláteros? De ángulos que tengan todos sus lados iguales, ¿eran? No, esos equiláteros. No. ¿Qué son cuadriláteros? Que tienen 4 ángulos, ¿no? Que tiene 4 ángulos, 4 lados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Aquí aparece una cuestión que ustedes tienen que saber, algunas cuestiones muy sencillas. En principio, la primera de las cuestiones que tienen que saber es, nosotros llamamos ángulo recto a un ángulo de 90 grados, por ejemplo, los ángulos de un rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Los 4 ángulos de un rectángulo son rectos, miden 90 grados. ¿Sí? Sí. Bien. Eso lo podemos dibujar así también. Voy a dibujar... sí, estoy grabando. Una línea bien bonita y insertar formas. Otra línea, esto es un ángulo recto, ¿verdad? O mejor lo voy a hacer así. Perdón porque quería hacer una cosa más difícil para ustedes que son más genios. Bien, estas dos líneas que son perpendiculares, estos dos segmentos, forman 4 ángulos rectos. Perdón, pero fue una pregunta, no tenemos que hacerlo en la hoja todavía, ¿no? No tiene que ser nada, pero lo único que quiero que me digan, pero si la respuesta es no, es importante que me lo digan. ¿Se entiende que este ángulo que marqué acá es un ángulo recto? ¿Un ángulo de 90 grados? Sí. ¿Sí? De hecho, en estos dos segmentos que marqué hay 4 ángulos rectos. ¿Sí? No solo este que marqué acá, sino también este de acá y los dos de abajo. ¿Estamos claros con eso? Sí. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Insertar. Vamos a marcar este otro ángulo. Y vamos a marcar otro ángulo acá. Se entiende que acá marqué el ángulo, llamémoslo llamémoslo a este ángulo A, puse cualquiera. Y este ángulo de acá que marqué se llama A, y este ángulo de acá se va a llamar B, y el otro ángulo el C. Bien, ¿cuánto mide el ángulo A? 90 grados. Y el B 90. y el C 90. 90. ¿Cuánto mide el ángulo A? Ahora. No sé. Como 100 y pico, ¿no? Bien, Emiliano. ¿Por qué? Porque ahora está más grande el espacio que Bien. está. Para saber cuánto mide exactamente, yo tendría que usar un transportador. ¿No? Sí. Sí. Yo lo que sé, así a simple vista, es que el ángulo A mide más de 90 grados. Y el ángulo B Menos. mide menos de 90 grados. Y el ángulo C Más. más de 90 grados. A ver si lo saben. Si no lo saben, no importa, no lo vamos a ver. ¿Cuál es más grande, el ángulo A, el B o el C? Ah,
¿Pero más grande o cómo más grande? Creo que la ¿Cuál es más grande, el A, el B o el C? A. ¿Cuál es el más chico? El B. B. El B es el más chico, de eso están seguros. Bueno, el A y el C les aviso que son iguales, se llaman opuestos por el vértice, pero no nos importa ahora. Bien. Yo sé que si un ángulo, lo hago así nomás, porque si les enfoco la hoja es un lío, si un ángulo mide 90 grados, imagínense que estos son dos líneas perfectas, si yo achico el ángulo, va a medir menos de 90, y si yo agrando el ángulo, va a medir más de 90, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Porque cuando yo uso el transportador, ustedes no van a ver nada, pero si tienen un transportador a mano, lo van a poder ver, y lo pongo sobre la pantalla para medir el ángulo. Yo veo que me da dos valores. Por ejemplo, el ángulo A mí me dice que mide 112 o 68. Me da dos valores. ¿Cuál es el correcto? El de arriba, ¿no? 112. En este caso, el correcto es 112. ¿Por qué 112? Porque no puede ser que este ángulo mida 68. Yo sé que mide más de un recto. ¿Sí? Esos ángulos, creo que lo saben, pero si no, se los recuerdo. Los ángulos de 90 grados se llaman rectos, los ángulos de menos de 90 grados se llaman agudos, los ángulos de más de 90 grados se llaman obtusos, los ángulos de 180 grados se llaman llanos, y 360 grados es el giro completo. De hecho, no sé si alguno de ustedes tiene, pero hay algunos transportadores que son todo un círculo, no es solamente esta mitad. ¿Sí? Bien. Todo eso venía a cuento de sus actividades. Entonces, para repasar rápidamente, hay cosas que ustedes tienen que saber. 1, ¿qué es un ángulo recto? 2, ¿qué es un ángulo obtuso? 3, ¿qué es un ángulo agudo? ¿Sí? Para eso van a poder hacer con eso van a poder hacer las actividades. Ángulo recto 90 grados, obtuso más de 90 grados, agudo menos de 90 grados. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Segunda cuestión, que yo no sé si saben. No sé si alguien me escribió algo o no, no me parece que no. Era ahí. Vamos a hacerla bien fácil para que lo sepan. Este es el caso más fácil. Se llama rectángulo y tiene ¿cuántos ángulos? 4. 4. Tiene 4 ángulos que llamamos... miren lo que hice. Que llamamos interiores. ¿Por qué los llamamos interiores? Porque quedan dentro de la figura marcados, ¿sí? 1, 2. Insertar. 3. Y el último, 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tiene 4 ángulos interiores. Son los que quedan comprendidos dentro de la figura y están formados por 2 lados. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Cuánto miden esos ángulos? 90 grados. 90 grados cada uno. ¿Trabajaron alguna vez con cuánto suman esos ángulos? Creo que sí. Sí, creo que sí. Sí. Imagino que ustedes saben por lo menos esto. Yo no tengo ni idea de cuánto mide cada uno de estos ángulos del triángulo. ¿Sí? Este triángulo tiene 3 ángulos. 1, 2, 3. Por eso se llama triángulo. ¿Cuánto suman los 3 ángulos de un triángulo?
No sé si era 180 o algo así. 180. Exactamente. ¿Cuánto suman los 4 ángulos del rectángulo? 360. 360. Bien. Los 3 ángulos del rectángulo van a medir 360 grados. ¿Sí? Eso vale para los rectángulos y ¿para qué otra figura? Cuadrado. Los cuadrados. Bien, ¿y para qué otra figura? ¿Un rambo? No, no sé. ¿Cuánto suman los 4 ángulos de este paralelogramo? 360. ¿Por qué? Porque es un cuadrilátero. ¿Y todos Me los parece que... cuadriláteros suman 360 los ángulos? No, es que no me acuerdo. ¿Y entonces para qué me decís si no te acordás? Porque creo que era eso, pero no me acuerdo bien. Bueno, yo tampoco me acuerdo, pero hagámoslo, a ver. Ay, qué difícil es ponerle blanco a esto. No, no era eso. Bien. Vamos a hacerlo con este que es más divertido. A ver. Antes había hecho un paralelogramo y Emiliano sospechaba Sospechado cuadrilátero. que sumaban 360 todos. ¿Este cuánto van a sumar los 4 ángulos? 1, 2, 3, 4. Porque en el rectángulo es fácil, yo ya sé que cada uno mide 90, 90 más 90, 180, más 90, 270, más 90, 360. ¿Y acá? ¿Eh? No sé. Bien. Facu, ¿cuánto mide este ángulo? Más de 90, ¿no? Más de 90, pero ¿cuánto mide exactamente? ¿Lo estás viendo con el transportador? Ah, no. No, le estoy preguntando a Facu. Ah, bueno. Me callo. Ah, Facu no puedo hablar, soy un genio. Bien, bien, este ángulo, capaz que me escribió por el chat, a ver, chat. No puedo hablar, me pone, perfecto. Perdón, Facu, mala mía. Este ángulo mide más de 90, pero no sé cuánto mide. Este ángulo mide más de 90, pero no sé cuánto mide. Este ángulo mide menos de 90, pero no sé cuánto mide. Este ángulo mide menos de 90, pero no sé cuánto mide. Lo que sí sé es que tienen que abrir una cosa que no tenía nada que ver. Lo que sí sé es esto. Por ejemplo. ¿Cuánto suma este ángulo más este ángulo más este ángulo? 180. Y este ángulo más este ángulo más este ángulo. 180. Por lo 180. tanto, 360. van a sumar 360. Yo puedo cualquier cuadrilátero dividirlo En 2 o 3 triángulos, ¿no? en 2 triángulos. Y ahí yo sé que la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero va a ser 360. Él me lo adivinó, pero no sabía. Como bien dijo Emiliano, porque le sonaba, pero no se animó a explicar por qué. Hay otras formas de demostrar esto, pero en todos los casos vamos a llegar a la conclusión de que como estos 3 ángulos, estos 3 ángulos del triángulo son 180 y estos 3 ángulos son 180 y coinciden con los ángulos interiores del cuadrilátero, en este caso el trapecio, van a sumar 360 grados, ¿sí? Por lo tanto, esto viene a cuento de que yo sé que, por ejemplo, en el ejercicio 2,
Si tengo dos ángulos de 90 y otro de 50, ¿puedo saber cuánto va a medir el otro? Sí. Es un Claro. cuadrilátero, ¿no? Tiene 4 ángulos. Uno mide 90. El otro mide 90. El otro mide 50. Lo que le falte para llegar a 360. El otro ángulo va a medir, ¿cuánto exactamente? 130. 130. ¿Por qué 130? Porque sí o sí, esto va a tener que sumar 360 grados. Si no suma exactamente 360 grados, porque suma más o porque suma menos, no lo voy a poder construir ese cuadrilátero. ¿Sí? El punto 2 y el punto 3 se trata sobre eso, tan sencillo como eso. ¿Sí? Bien. En el punto 4 van a tener que hacer el valor, van a tener que averiguar el valor de un ángulo, sabiendo un solo dato. Ese se los dejo para que lo piensen. Y en el punto 1 sí es el único en el que van a tener que dibujar. Pueden dibujar estos cuadriláteros, si quieren. Por ejemplo, este. Tiene un ángulo de 30, uno de 90, uno de 50 y uno de 90. Si no quieren, no hace falta. Lo único que tienen que decirme es si lo pueden hacer o no. ¿Sí? Por ejemplo, este cuadrilátero que mide 30, 90, 50 y 90 sus ángulos, ¿va a poder hacerse o no? No. ¿Por qué no? No, Se le llega a 360. Ah, sí se le escucha a Facu. Bueno, porque no llega a 360. Claro, 90 más 90 me da 180, más 30, 210, más 50, 260. Si hice bien la cuenta, 260, por lo tanto no va a poder hacerse. ¿Sí? Bien. El punto 3 son varios ejemplos de eso. El punto 4 los dejo para que lo piensen. En el punto 1 sí van a tener que dibujar. Va a ser el punto que más van a odiar. Noten lo siguiente. ¿Papel? Sí. Ok. Noten lo siguiente. Dice, primero, construí cuando sea posible. Si no lo pueden hacer, me dicen, este no se puede hacer. Ok. Bien, 1. 2. Dice, por ejemplo, que tenga 3 ángulos obtusos. No me contesten que tiene que tener 4 ángulos. Porque es obvio que tiene 4 ángulos. Lo que les dice es que sí o sí, 3 tienen que ser obtusos. ¿Cómo eran los obtusos? ¿Que eran menos de 90? Más de 90. Más de 90. Ah, ¿Sí? Por lo tanto, va a tener 4 ángulos, obviamente. En algunos les dice, por ejemplo, que tenga todos sus ángulos obtusos, es decir, los 4 ángulos obtusos. Acá tienen que tener 3 obtusos y el otro como ustedes quieran. Este tiene que tener 2 obtusos y los otros 2 como ustedes quieran. ¿Se entiende? sí. ¿Sí? Es decir, no es que les dice que tiene que tener solo 3 ángulos, porque si no, este no se puede hacer porque tiene 2 ángulos, este tampoco, etc. Tienen todos 4 ángulos, sí o sí. En este caso todos son obtusos, en este caso 3 son obtusos, en este caso 2 son obtusos, etc. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Como los cuadriláteros tienen 4 lados y 4 ángulos, esperen que mi hija se llevó el celular, no sé qué hora es. Bueno. 15 minutos, perfecto. Como tienen 4 lados y 4 ángulos, insisto con esto, tienen que tener, todos los cuadriláteros van a tener, obviamente, 4 ángulos. ¿Hay algunos que detecten rápidamente que van a poder hacerse o que no van a poder hacerse? Que ten el G, ¿El G qué? que lo 1G, que tenga todos sus ángulos agudos. Ese, sí. ¿Pero va a poder hacerse o no va a poder hacerse? No, ¿Por qué no? porque todo menos 90 y si haces menos de 90 no llegas a 360.
¿Se entiende lo que dice? Por ejemplo, yo invento, voy a poner el valor más grande, 89, más 89, más 89, más 89, digamos que 89 grados es el ángulo más grande de los agudos. En realidad es 89 grados, 59 minutos, 59 segundos, bla, 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 ¿no? Pero yo, lo que dice Carlitos es que, decilo vos, Carlitos, así no hablo yo. Si sumás todo el tiempo 89, nos llevas a 360. Por lo tanto, este cuadrilátero no va a poder hacerse, dice Carlitos. ¿Están de acuerdo? Yes. Sí. Genial, Carlitos. ¿Qué más? ¿Qué más ven ahí? Y el que tenga todos sus ángulos obtusos también se pasaría ¿o no? Bien, yo acá en el de que todos los ángulos son obtusos, voy a usar al revés el valor más No, chico. no. ¿Cómo? Es que leí todos, leí todos. No, no está bien, pero ¿puede tener todos sus ángulos obtusos? No. No. El valor mínimo, entre comillas, es 91. Si hago 91 por 4, me va a dar 364. Por lo tanto, me voy a pasar. No voy a poder hacer que mida 360 grados. Por lo tanto, este tampoco lo voy a poder hacer. Pero Si igual quieren- decía. Ah, no, es que me confundí otra vez yo, es que nada. Bien. Leí en vez de la el B. Nada. Bien, ya les aviso que el B, el C, el D, el E y el F sí los van a poder hacer para llevar tranquilidad a sus hogares. La pregunta es, si tres ángulos son obtusos, es decir, tres ángulos miden más de 90, ¿cómo va a tener que ser el otro ángulo, sí o sí? De 90. Agudo, creo. Va a tener que medir menos de 90, porque si el primero Menos mide, mucho. Ah, sí. invento 95, vamos a poner los tres de 95 para hacer la cuenta más fácil. Estos tres ángulos van a medir 285. ¿Sí hice bien la cuenta? Por lo tanto, el otro sí o sí va a tener que medir 75. 75. Es decir, el otro sí o sí va a tener que ser agudo. Por eso, porque el anterior, que eran 4 obtusos, no se podía hacer, pero con 3 obtusos sí se puede hacer. Obviamente con 2 obtusos, si pudieron con 3 van a poder con 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, este me gusta. Dice que tiene 3 ángulos rectos el C. ¿Cuánto va a medir el último ángulo? 90 también. Es igual al D. Que tenga todos sus ángulos rectos es lo mismo que tenga 3 rectos. En el caso de un cuadrilátero, ¿no? Bien. Creo que van a poder con todos, si se entendió todo esto, y si no me preguntan ahora. Salvo con el último incluye una cuestión que no les quiero decir ahora, que en todo caso la veremos el lunes. Y yo quería, fuera de programa, explicarles otra cuestión. Si no hay dudas hasta acá, les explico algo que no los va a ayudar con su tarea. Gracias, Luna. Díganme si se entendió hasta acá. ¿Sí? Sí se entiende. Bien. A ver si lo puedo hacer rápido con esto. Ah, perfecto. Qué hermoso que es este programa. Esta figura me dice ahí que tiene 8 lados. La verdad es que ni lo conté. ¿Sí?
¿Cuánto miden los ángulos interiores de esta figura de 8 lados? ¿Cuánto suman? ¿Se puede con el transportador? Sí. No sé si te ayuda mucho, pero sí. Mm, Miden más de 360 igual. ¿Miden más de qué? Mide más de 360 porque tiene todos los ángulos, ¿cómo se dice? Obtusos. Bien, yo puedo hacer dos cosas. yo- Una, Es que pensé en hacer muchos triángulos, pero estaba pensando exactamente. eso. No hacer Ah, muchos triángulos. si yo fuera menos torpe, esto sería más rápido, pero si yo pongo todos triángulos, coincidiendo los ángulos interiores, pero Bueno, yo estaba pensando haciendo tipo no sé. todo así, voy a poder sumar los ángulos, ¿verdad? Sí. Y el último son trapecios se llamaba, ¿no? Es más, podría haber dejado ese cuadrado, porque también sé cuánto suma, ese rectángulo, perdón, porque también sé cuánto suman los ángulos interiores del rectángulo. Pero ahí está. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos, cuyos ángulos interiores coinciden con los ángulos interiores del octógono. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores de un octógono es igual a la de 6 triángulos, o sea, 6 por 180 grados. Eso da... ¿Cuánto da esa cuenta? A ver. Mm, 1080 creo. Perfecto, Emi. ¿Cómo lo hiciste? A ver. Y hice 360 más 360 más 360. Genial. Yo hice otra cosa. Yo hice 6 por 8, 48. Por lo tanto, son 480 más 600. 1080. Profe, y también se podría hacer quitando los dos triángulos del medio, ¿no? Y hacer un rectángulo de 360, ¿no? Perfecto. Yo sé que este mide 360. Es más, podemos hacer más que eso. Puedo sacar este también. Porque yo sé que este mide 360. Este mide 360. Este mide 360. Otra forma de hacerlo, que es la que a mí más me gusta, es poner un punto cualquiera y hacer triángulos con ese punto. Eso es lo que estaba haciendo yo. Yo hago triángulos así, Como si estuviera cortando una pizza. como si estuviera cortando una pizza, ¿se entiende? De cada vértice hago así, tururum, me está saliendo genial, qué hábil soy. Etcétera, ¿no? ¿Cuántos triángulos voy a formar? Con todos los ángulos. ¿Cuántos son? Con cada vértice hago un 8. triángulo. Voy a formar 8. 8, obviamente, ¿no? Y entonces, 8 por 160. Digo, 180, ¿no? Sí, 180. sí. ¿Y qué me da eso? Porque no me da igual que antes eso. Si yo hago 8 por 180, eso me da... ¿Lo hacemos? 800 más 8 por 8, 64, 640. Esto es igual a 1440. No era lo mismo que antes. ¿Por qué?
¿Por qué no me da igual que antes? Porque se están contando más ángulos. ¿Qué ángulos estoy contando que no son interiores? Todos estos. Todos estos ángulos estoy contando y no son interiores. Pero sé cuánto suman estos. ¿Cuánto suman todos estos ángulos? ¿Cuáles? Estos ángulos de acá. Estos ángulos del medio Ah. no son interiores. ¿Pero cuánto suman todos estos ángulos? No es lo mismo, ¿no? 360. Es un giro completo, por lo tanto le voy a restar 360 de ángulos que no son interiores. Y eso me va a dar lo mismo que antes, 1080. Eso no lo entendí mucho. Entonces, si ustedes van al supermercado y tienen una figura de 27 lados y quieren saber cuánto suman los ángulos interiores, pueden decir, bueno, con 27 lados tengo 27 vértices, por lo tanto voy a tener 27 por 180. Y a eso le resto 360. ¿Por qué 360? Porque son estos ángulos de acá que me van a formar y que no son interiores, por lo tanto, y como son un giro completo, se los voy a restar. Y así puedo hacerlo con cualquier figura de cualquier cantidad de lados. ¿Sí? Bien. Eso era una cosa bastante entretenida que íbamos a ver durante el año, pero bueno, pandemia, ¿no? Así que eso. Bien, repasando, para que sí les sirva para hacer lo que sí van a necesitar para hacer la tarea, que no es lo que dije recién. 1. Ángulo recto 90 grados. Ángulo agudo menos de 90 grados. Ángulo obtuso más de 90 grados. ¿Sí? 2. La suma de los 4 ángulos de cualquier cuadrilátero da 360 grados. ¿Sí? Con eso van a poder hacer toda la tarea. ¿Sí? Lo otro que van a tener que saber hacer es usar el transportador. Pero creo que ustedes sí ya lo saben hacer. Bien, Luna me dice que falta 1 minuto. ¿Alguna aclaración, duda, comentario? Yo no entendí por qué se resta los 360 grados a esa Porque, forma. porque es un giro completo, por eso es 360, y porque no son ángulos interiores. Los ángulos interiores son los que están formados por el lado de la figura. Esos del medio no están formados por los lados. Ok. Igual eso no lo vas a tener que usar en tu tarea, así que no te preocupes. De última, después lo vemos. Bien, cualquier cosa me preguntan por el modo, WhatsApp, lo que quieran. Por WhatsApp es lo más rápido, pero me pueden preguntar por donde quieran. ¿Vamos? Bien, Sí. ahora se los mando al modo Chao. y por el WhatsApp, así se divierten. Ah, y el lunes nos volvemos a